En la zona histórica de Valladolid, junto a la iglesia de San Pablo y otros espacios reales como el Palacio de Pimentel, llegamos hasta uno de los más antiguos museos españoles, el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, ubicado en un edificio con más de 500 años y rehabilitado en 2009. Nació en 1842 bajo el nombre de Museo Provincial de Bellas Artes y aunque en sus inicios estaba instalado en el Colegio de Santa Cruz, fue en 1933 cuando por fin se alzó con la categoría de Museo Nacional de Escultura y se trasladó hasta aquí. Entre su colección se encuentran tesoros artísticos de personalidad religiosa llegados desde los conventos suprimidos en 1836 por la desamortización. Bajo la fachada del Colegio de San Gregorio tenemos el placer de presentar a la directora del Museo Nacional Colegio de San Gregorio, María Bolaños, que lleva las riendas de este espacio cultural desde 2008. María, la fachada y el claustro son dos de los lugares restaurados en la rehabilitación del museo. ¿Qué labores han sido las principales en estos dos espacios? La tarea principal ha consistido sobre todo en la limpieza y en la sustitución de algunos elementos, particularmente en la fachada, pero esas dos intervenciones en realidad forman parte de una tarea muchísimo más ambiciosa, un proyecto muy grande, que es el de la rehabilitación global del Colegio de San Gregorio, un edificio que se cerró al uso público en el año 2000 y que ha sido reabierto hace poco porque ha sufrido una transformación muy grande, no en su apariencia, el edificio no ha sufrido grandes modificaciones, pero sí en sus equipamientos, en su adaptación a las necesidades de un museo moderno. Es decir, el edificio se ha convertido en cierta manera en la primera obra de arte de la colección. Inicialmente en la colección del museo predominaron artistas del Reino de Castilla, activos entre 1500 y 1650. ¿Se quería resaltar el arte de Castilla? Bueno, predominaron esos artistas porque el origen del museo es un origen, podríamos decir, es producto de un proceso político, que es la desamortización de todo el arte de los conventos de la provincia de Valladolid. Y por tanto era lógico que los fondos de la colección inicialmente tuviesen esa procedencia. Es verdad que en esa colección lo que va a destacar desde muy pronto es su calidad en cierto periodo, porque cuando hablamos del Reino de Castilla en ese periodo estamos hablando de uno de los estados más modernos de Europa, que atrae a grandes artistas extranjeros, que tiene muchas relaciones con el exterior y por tanto eso da desde el principio a la colección un peso específico muy grande en el conjunto de los museos de Bellas Artes de España. El cambio de nombre en 1933 por la Segunda República supuso un giro importante en el reconocimiento del arte de Valladolid y de Castilla y León en España. La consideración como Museo Nacional de Escultura efectivamente obedece a una preocupación que existe entre los intelectuales, historiadores del arte, muchos de ellos en ese momento en puestos de responsabilidad en el Ministerio de Instrucción Pública de la Segunda República, que están muy imbuidos del pensamiento que procede en parte de la generación del 98, Unamuno, etcétera, que consideran a Castilla como el núcleo central de una cierta España muy mitificada. Y eso efectivamente es lo que va a inducir a convertir al museo en uno de los museos más importantes y en una de las operaciones culturales más importantes de la Segunda República, que pretendía efectivamente poner en valor la tradición artística nacida en Castilla. La mayoría de las piezas que se encuentran en las distintas colecciones, ¿en qué periodo histórico se encuentran? Bueno, la colección del museo tiene obras de escultura y de pintura y de artes decorativas también de periodos muy extensos. El fondo es un fondo casi enciclopédico. La exposición permanente que el público visita no. Está muy restringida a un periodo, que es el periodo que transcurre entre el siglo XV y el siglo XVIII, es decir, un periodo
que representa dos umbrales, el umbral de la Edad Media a la Edad Moderna y el umbral final, que sería el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Son los siglos más ricos de nuestra tradición, es uno de los momentos más brillantes del arte español, lo que se conoce con el nombre del siglo de oro, en las letras también, y es muy interesante porque representa la aparición del pensamiento moderno, de una nueva idea del individuo, de una manera nueva también de concebir las relaciones con la religión. Está también la aparición de todas las formas modernas del Estado, el descubrimiento de la naturaleza, es decir que es una época realmente de descubrimientos, no solamente el descubrimiento de América, sino que hay otros descubrimientos que el arte refleja muy bien, y eso hace de la colección una colección muy moderna y por tanto muy atractiva para el visitante de hoy.